Sobre el uso de vouchers en la educación universitaria. Eso fue a fin de año pasado, a principios de este. En realidad también tuvo que ver con un debate, porque eso venía a colación de alguna propuesta que había aparecido de vouchers en las universidades. Y el documento, esto que empezamos a hacer en aquel momento, terminó siendo un documento del instituto, que está hecho hace varios meses. Digo, no es un documento escrito con relación al debate actual. Ahora, la oportunidad de presentarlo acá sí tiene que ver con eso, porque un poco apareció el ruido sobre los vouchers y entonces apareció la idea, bueno, ya que está eso, ¿por qué no lo discutimos? Entonces, para cumplir los dos objetivos, vamos con Javier a hacer una introducción un poco más general sobre el financiamiento a la demanda en educación, cómo eso se entronca en los debates de las últimas décadas sobre las mejoras en políticas públicas, y después sí aterrizamos más adelante, por ahí en la segunda parte, en la cuestión que está en el documento, que es el financiamiento universitario. El documento lo hicimos con, nosotros dos, con Florencia Caligaro, con Florencia Caligaro, que hoy no, por cuestiones laborales no pudo venir. Entonces, arranquemos un poco con esa introducción, ¿no? Esto pasa. Sí, a ver, un poco lo que vamos a hacer es eso. Vamos a buscar, presentar los objetivos del documento y del seminario. Como le decía recién, tienen alguna diferencia, no es lo mismo. Vamos a hablar sobre el financiamiento a la demanda en la educación. Después vamos a ver en la educación la diferencia entre distintos niveles educativos, y después educación superior, el financiamiento universitario en la Argentina y algunas conclusiones. Un poco el recorrido, digamos, desde lo más general a lo más particular, desde lo más general hacia lo que está más en el documento, para que lo hayan visto o lo vayan a ver. A ver, el debate de vouchers hoy está muy, como digo, muy manoseado, ¿no es cierto? Y un poco está el debate de bueno es malo, y la verdad que, como todo en las políticas públicas, no es ni bueno ni malo, hay que ver cómo se usa, en qué contexto, y en todo caso cómo es un debate que mejora o no mejora el diseño de políticas públicas. Lo cierto es que el debate general dentro de las políticas públicas es cómo hacer para mejorar la eficiencia de las políticas públicas, por lo menos tener relación de preferencia. Ese es el punto de fondo. Y en el debate de políticas públicas, las distintas corrientes que han aparecido, en especial desde que cobró fuerza el public choice con Hanna, Pico, etcétera, etcétera, ahí aparece un nuevo debate, tanto en la teoría como en la práctica, que es sumamente rico. O sea, es un debate que, como vamos a ver, hasta donde podamos hoy, si no, es un tema que queda pendiente, es un debate que ha enriquecido las dos escuelas, tanto la escuela tradicional de las finanzas públicas como la escuela del public choice. Ha mejorado mucho en el diseño de políticas a partir de este tipo de debates. En la teoría. En la práctica también han generado mejoras enormes, sobre todo en Europa, mejoras que no han llegado ni al debate teórico ni al debate práctico de la Argentina, lamentablemente, porque la Argentina está debatiendo lo que debatía la teoría y el mundo hace 40 años. Sí, 40 años, ese es el debate, previo a la Thatcher, Reagan, una cosa así. De los 80. De los 80 en adelante. De los 80 y principios de los 90, ahora vamos a ver que hay un par de hitos en los 90 importantes para tener en cuenta. Digo, me parece que esta introducción vale la pena hacerla para saber de qué estamos hablando en general, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a hacer es ver un poco estas cuestiones en general, y después vamos a ir aterrizando en temas de la educación. Este es el documento, y bueno, después vamos a ver qué es el documento.
El documento que nosotros sí está disponible tiene este índice. Como verán, el índice tiene una pequeña introducción, pero no tiene la apertura de argumentos que vamos a tratar de hacer a continuación. Es básicamente el documento sí un índice tradicional tendiente a discutir básicamente el financiamiento universitario de la Argentina. Ese es el punto central, que es la segunda parte de nuestra presentación, ¿no es cierto? Ese es el índice. Entonces vamos a las cuestiones de la demanda. Como decía, el debate es más general, que tiene que ver con las preferencias en la provisión pública. Ahí se mete Tibut, ¿no es cierto? La idea de si ya que uno no puede votar, digamos, no puede elegir con mecanismos del mercado, porque se trata de bienes públicos más o menos perfectos. Aclaremos que estamos hablando de educación. Educación es un bien público impuro, digamos, ¿no es cierto? Por decir algo, un bien público por tramos, digamos, tiene una función de producción muy especial, en donde por tramos es bien público, ¿no es cierto? Entonces, eso, cuando uno habla de educación hay que tener mucho cuidado, porque es un bien totalmente distinto al resto de bienes que provee el sector público, pero claramente es un bien público impuro, tiene numerosas fallas de mercado, etcétera, y además, como si fuera poco, es el eje sobre el cual se centran las políticas que tratan de igualdad de oportunidades. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, es como el impuro tiene que ver con que en términos de rivalidad hay problemas que te llevan a la planificación o que justifican la planificación educativa, el planeamiento educativo, mientras que en términos de exclusión es totalmente excluible y ahí hay mucho mecanismo de mercado que permite oferta privada junto con oferta pública y el rol de la regulación que en todo caso avanza hasta donde las sociedades lo establecen y hay muchos países que en términos de educación superior le dan un peso mucho más bajo a la regulación estatal y otros donde a través de la oferta o la demanda, y ahora vamos hacia eso. Creo que sí. Sí, ¿no? Salió mejor. Entonces, claro, es un bien público por tramos, ¿no es cierto? Digo, dentro del tamaño. Hay un tema de congestión para entender que eso, es congestión. Público, ¿eh? Bueno, entonces ahí en un punto se trata de buscar mecanismos por los cuales, mecanismos de cuasimercado para mejorar la eficiencia, tanto el tema de Tibut, la idea de si uno puede votar con los pies o no. Digamos, recordemos, para que tengan una idea, de que en términos educativos, cuando uno, los que se acuerden, Daniel seguramente se acordará, no sé si hay muchos más, no sé si Roberto, pero nosotros venimos de un mundo en donde vos ibas a la escuela de tu barrio, ¿eh? Y es más, si vos te querías anotar en otra escuela no podías, porque vos tenías que, digamos, y eso acá y en todo el mundo, ¿no es cierto? Con lo cual había una especie de población cautiva en la escuela que te correspondía. O sea, veníamos de un mundo hiperregulado, en donde no había muchas posibilidades de votar con los pies. Ese es el punto. La creciente importancia y reconocimiento que tuvo la escuela de Public Choice tuvo dos momentos. Un primer momento en donde el Public Choice parecía que rompía con todo, y después un momento en donde las teorías empezaron a converger. Empezaron a converger de tal manera que en la teoría los Public Choice empezaron a tomar muchos elementos de las finanzas públicas tradicionales, pero también las finanzas públicas tradicionales comenzaron a tomar elementos muy importantes del Public Choice. Desde el punto de vista teórico hay un punto cumbre ahí, que es el encuentro que hubo en Alemania entre Maghreb y Buchanan, donde se encerraron durante una semana y produjeron unos 7 o 8 artículos en donde discutieron cada uno lo que pensaba el otro y llegaron a algún tipo de, no consenso, pero de acuerdos básicos. Pero muy importante, en la práctica de las políticas públicas, después de la avalancha que fue Thatcher y Reagan, ese fue el momento más duro de los Public Choice, apareció un intento de incorporar elementos de cuasimercado dentro de las políticas públicas. Ahí la época de Tony Blair en Inglaterra fue muy importante, entonces la idea de, aún dentro de un sistema de salud pública como el inglés, las gerencias de obras públicas podían competir
por fondos públicos. En el gobierno laborista de Londres hubo intentos de competencia público-público. Fueron antecedentes muy, bueno, lo del gobierno de Londres fue durante Thatcher, porque los laboristas ganaron el gobierno de Londres aún con el gobierno de Thatcher en el país. Entonces, ahí hubo intentos muy importantes y la verdad que se fue consolidando esta idea de ver si uno podía incorporar este tipo de cuestiones. El documento lo hicimos con, nosotros dos, con Florencia Caligaro, de Voto San Tomás, con Florencia Caligaro, que hoy no, por cuestiones laborales no pudo venir. Entonces, arranquemos un poco con esa introducción, ¿no? Esto pasa. Sí, a ver, un poco lo que vamos a hacer es eso, vamos a buscar, presentar los objetivos del documento y del seminario, como le decía recién, tienen alguna diferencia, no es lo mismo. Vamos a hablar sobre el financiamiento a la demanda en la educación. Después vamos a ver en la educación la diferencia entre distintos niveles educativos y después educación superior, el financiamiento universitario en la Argentina y algunas conclusiones. Un poco el recorrido, digamos, desde lo más general a lo más particular, desde lo más general hacia lo que está más en el documento, para que lo hayan visto o lo vayan a ver. A ver, el debate de vouchers hoy está muy, como digo, muy manoseado, ¿no es cierto? Y un poco está el debate de bueno es malo, y la verdad que, como todo en las políticas públicas, no es ni bueno ni malo, hay que ver cómo se usa, en qué contexto, y en todo caso, cómo es un debate que mejora o no mejora el diseño de políticas públicas. Lo cierto es que el debate general dentro de las políticas públicas es cómo hacer para mejorar la eficiencia de las políticas públicas cuando debemos tener relación de preferencia. Ese es el punto de fondo. Y en el debate de políticas públicas, de las distintas corrientes que han aparecido, en especial desde que cobró fuerza el public choice con Buchanan, Peacock, etcétera, etcétera, ahí aparece un nuevo debate, tanto en la teoría como en la práctica, que es sumamente rico. O sea, es un debate que, como vamos a ver, hasta donde podamos hoy, si no, es un tema que queda pendiente, es un debate que ha enriquecido las dos escuelas, tanto la escuela tradicional de las finanzas públicas como la escuela del public choice, ha mejorado mucho en el diseño de políticas a partir de este tipo de debates. En la teoría. En la práctica también ha generado mejoras enormes, sobre todo en Europa, mejoras que no han llegado ni al debate teórico ni al debate práctico de la Argentina, lamentablemente, porque la Argentina está debatiendo lo que debatía la teoría y el mundo hace 40 años, digamos. Sí, 40 años más o menos, ese es el debate, previo a la Thatcher, Reagan, una cosa así. De los 80. De los 80 en adelante. De los 80 y principios de los 90, ahora vamos a ver que hay un par de hitos en los 90 importantes para tener en cuenta. Digo, me parece que esta introducción vale la pena hacerla para saber de qué estamos hablando en general, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver un poco estas cuestiones en general y después vamos a ir aterrizando en temas de la educación. Este es el documento y bueno, después vamos a ver qué es el documento. El documento que nosotros sí está disponible tiene este índice. Como verán, el índice tiene una pequeña introducción, pero no tiene la apertura de argumentos que vamos a tratar de hacer a continuación. Es básicamente el documento sí un índice tradicional tendiente a discutir básicamente el financiamiento universitario de la Argentina. Ese es el punto central, que es la segunda parte de nuestra presentación, ¿no es cierto? Ese es el índice. Entonces vamos a las cuestiones de la demanda. Como decía, el debate es más general, que tiene que ver con las preferencias en la provisión pública. Ahí se mete Tibut, ¿no es cierto? La idea de si ya que uno no puede votar, digamos, no puede elegir con mecanismos del mercado, cuando se trata de bienes públicos,
más o menos perfectos. Aclaremos que estamos hablando de educación. Educación es un bien público impuro, digamos, ¿no es cierto? Por decir algo, un bien público por tramos, digamos, tiene una función de producción muy especial, en donde por tramos es bien público, ¿no es cierto? Entonces, eso, cuando uno habla de educación hay que tener mucho cuidado, porque es un bien totalmente distinto al resto de bienes que provee el sector público, pero claramente es un bien público impuro, tiene numerosas fallas de mercado, etcétera, y además, como si fuera poco, es el eje sobre el cual se centran las políticas que tratan de igualdad de oportunidades. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, es como uno de las políticas públicas más importantes. La lógica de impuro tiene que ver con que en términos de rivalidad hay problemas que te llevan a la planificación o que justifican la planificación educativa, el planeamiento educativo, mientras que en términos de exclusión es totalmente excluible y ahí hay mucho mecanismo de mercado que permite oferta privada junto con oferta pública y el rol de la regulación que en todo caso avanza hasta donde las sociedades lo establecen, y hay muchos países que en términos de educación superior le dan un peso mucho más bajo a la regulación estatal y otros donde a través de la oferta o la demanda, y ahora vamos hacia eso, entran con mucha más fuerza, con más dimensionamiento. Perdón. ¿Qué revisión? Sí, ¿no? Salió mejor. Entonces, claro, es un bien puro por tramos, ¿no es cierto? Digo, dentro del tamaño. Hay un tema de congestión para entender. Eso, congestión. Público, ¿eh? Bueno, entonces, ahí en un punto se trata de buscar mecanismos por los cuales, mecanismos de cuasimercado para mejorar la eficiencia, tanto el tema de Tibut, la idea de si uno puede votar con los pies o no. Digamos, recordemos, para que tengan una idea, de que en términos educativos, cuando uno, los que se acuerden, Daniel seguramente se acordará, no sé si hay muchos más, no sé si Roberto, pero nosotros venimos de un mundo en donde vos ibas a la escuela de tu barrio. Y es más, si vos te querías anotar en otra escuela no podías, porque vos tenías que, digamos, y eso acá y en todo el mundo, ¿no es cierto? Con lo cual había una especie de población cautiva en la escuela que te correspondía. O sea, veníamos de un mundo hiperregulado, en donde no había muchas posibilidades de votar con los pies. Ese es el punto. La creciente importancia y reconocimiento que tuvo la escuela de Public Choice tuvo dos momentos. Un primer momento en donde el Public Choice parecía que rompía con todo, y después hubo un momento en donde las teorías empezaron a converger. Empezaron a converger de tal manera que en la teoría los Public Choice empezaron a tomar muchos elementos de las finanzas públicas tradicionales, pero también las finanzas públicas tradicionales comenzaron a tomar elementos muy importantes del Public Choice. Desde el punto de vista teórico hay un punto cumbre ahí, que es el encuentro que hubo en Alemania entre Maghreb y Buchanan, donde se encerraron durante una semana y produjeron unos 7 u 8 artículos en donde discutieron cada uno lo que pensaba el otro y llegaron a algún tipo de, no consenso, pero de acuerdos básicos. Pero muy importante, en la práctica de las políticas públicas, después de la avalancha que fue Thatcher y Reagan, ese fue el momento más duro de los Public Choice, apareció un intento de incorporar elementos de cuasimercado dentro de las políticas públicas. Ahí la época de Tony Blair en Inglaterra fue muy importante, entonces la idea de, aún dentro de un sistema de salud pública como el inglés, la gerencia de obras públicas podían competir por fondos públicos. En el gobierno laborista de Londres hubo intentos de competencia público-público. Fueron antecedentes muy bueno, lo del gobierno de Londres fue durante Thatcher, porque los laboristas ganaron el gobierno de Londres aún con el gobierno de Thatcher en el país. Entonces, ahí hubo intentos muy importantes y la verdad que se fue consolidando esta idea de ver si uno podía incorporar este tipo de cuestiones. Desde el punto mostrar la revelación de preferencias y favorecer la eficiencia vía competencia de instituciones que captan la matrícula, y dentro de eso se selecciona
en función de tus rendimientos. Bueno, por eso quise hacer la introducción de las dos escuelas, porque en realidad la escuela tradicional de las finanzas públicas también necesitaba cierto ayornamiento. O sea que hay elementos del cuasimercado que mejoraron mucho también los programas de oferta pública. Ahora, volvamos al momento más de mayor fanatismo en el debate, que fue en los 80 con la reforma chilena. Ahí los tipos lo que hicieron fue decir, bueno, el presupuesto público ahora va a las familias deciden dónde va el chico puede ir a una escuela pública o privada, o sea, esa es una primera definición, no es público, es pública privada y se va su financiamiento. Las críticas que se hicieron en aquel momento, vos debés acordarte del paper de Larrañaga, que era el que primero estudió esto, y la verdad que las cosas que se dieron después repiten lo de él, ¿no es cierto? Eran básicamente, desde el punto de vista de organización, tiene que ver uno con el punto inicial. O sea, las escuelas que van a competir no son todas escuelas que están en la misma situación. Hay escuelas que ya tienen infraestructura, que ya tienen ingresos, tienen trayectoria y obviamente tienen mayor capacidad para demandar ¿a quién? Bueno, a los más ricos. Dos, si vos lo que estás buscando es tener buenos indicadores de calidad para que la gente te elija, vas a tener un problema de selección adversa. O sea, al buen colegio que vaya a competir, le va a convenir aceptar a los chicos más inteligentes, de mejor familia, con más recursos, porque le va a permitir mejorar los indicadores y mantenerse en la cúpula. O sea, el sistema tiene como elementos endógenos que tienden a la cada vez mayor segregación. Y desde el punto de vista, el tercer punto, después abrimos el debate. El tercer punto, que es muy importante para el presupuesto público, es que vos estás dando un presupuesto, no a la oferta, sino a la cantidad de alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un aula, ¿no?, que se financia y tiene 30 alumnos, ¿sí? Y con y el financiamiento que tiene de la oferta, se financia de la infraestructura que existe, un maestro de música y un maestro de dibujo, qué sé yo, no sé cómo es ahora, ¿no es cierto? Entonces de repente ese colegio, hay 4 alumnos que deciden irse a otro colegio. ¿Qué haces? ¿Le bajás una proporción de 12% del salario a todos los docentes? ¿Cómo haces? O se van 8, o se van 5. O sea, es un esquema que solamente funciona con flexibilidad a la baja de los salarios, si no, no puede funcionar. Y eso no funcionó con Pinochet. Ni siquiera. Pinochet tuvo que retroceder porque no pudo hacer eso. No se animó a hacer eso. Entonces lo que terminó haciendo Pinochet está hablando de Pinochet, es dar subsidios a los colegios que perdían alumnos para mantener el gasto. O sea que el esquema no mejoró la eficiencia y empeoró mucho en términos de equidad. Entonces, es un esquema que en aquel momento tenía esos problemas. Después fue evolucionando y hay experiencias más interesantes hoy, pero las experiencias más interesantes, hasta donde yo sé, vos podéis además, son público-público, digamos, que es la idea de que de hecho existe. Hoy ya nadie está obligado a mandar a su hijo al colegio del barrio, hoy vos podés elegir, etcétera. Y en países con poca desigualdad, pero ahora vamos a eso, porque hay algún caso al respecto. ¿Qué pasaba si todos los alumnos que en el mismo colegio, como no hay competencia por precio, porque todos llevan el mismo voucher? No podés, tenés un límite. ¿Qué, por cola? Y elige la escuela. Sí, por cola. ¿A quién va a elegir? Por cola, en general sí. Ahí está el problema. Sí, es eso. El que aprieta más rápido gana. Es lo mismo que en la salud. La salud vos elegís al más sano, en la escuela al más inteligente, digamos. Y ahí se rompe el precepto básico de la educación, que es la igualdad de oportunidades. Es un sistema que diferencia oportunidades, ¿no? Yo digo, hagamos debate ahora porque hay un par de manos y vamos abriendo si quieren, ¿no, Roberto? Sí, claro. Si eso lo mirás regionalmente, es tremendamente asimétrico. En Caballito podés votar en 40 cuadras. En Quimilí... Muy sensible a la densidad demográfica, exacto. Porque hay 2 colegios de medio. Entonces te da un mecanismo muy asimétrico porque las distancias no son finitas,
son infinitas para votar competitivo. Ahora tenés, tenés razón. Supone una oferta relativamente homogénea y competitiva en cada región o en cada ámbito de desplazamiento. Sí, esto funciona solamente en ciudades grandes, donde vos tenés posibilidad de competir. Pero eso, yo supongo que cualquiera que introduzca voucher lo sabe, digo, no sé, digo, no lo que discute. Pero... Podría circunscribirse a ciudades con densidad demográfica por encima de ciertos límites, digamos, ¿no? Vos querías decir algo, Sol. Yo tenía entendido que en el caso de Chile había exámenes de ingreso, entonces las escuelas privadas se quedaban con los mejores. Hay algunos mecanismos de segmentación de ese estilo donde, reforzando parte de la segmentación, algunas escuelas pueden incorporar algún tipo de examen y filtrar por esa vía, o por vía de cola, o por vía de turnos, o por distintos mecanismos, pero en general eso queda a discreción de la escuela y no es el sistema educativo el que lo establece, porque en esta lógica de avanzar hacia la libre elección, se busca que sea lo más Va a tener que convivir posible en la relación entre la oferta y la demanda. va a tener que convivir con los problemas de discriminación. No, bueno, por eso digo, absolutamente. lo que dice Sol es un mecanismo de selección adversa. El examen de ingreso es un mecanismo de selección adversa. Perdóname. El examen de ingreso de la Nacional de Buenos Aires también es un mecanismo de selección adversa. Muchos de estos problemas también son problemas que existen cuando el financiamiento va vía la oferta y los tenemos en Argentina, pero el problema es que en la gran mayoría de estos casos el voucher intensifica estos problemas que hoy son difíciles de administrar vía la oferta. Paulo. Sí, una es si vos tenés un sistema donde las escuelas son privadas y vienen con el voucher y vos tenés mucha demanda, básicamente puedes subir la cuota, ¿no? Cobrarle el extra. En algunos casos Chile lo hizo así también. ¿Podría ser el caso de que una escuela pública llegue al límite que tienen y eventualmente pueda converger a un sistema de aporte privado? Yo no conozco casos que le hayan permitido a las escuelas públicas cobrar vía aportes adicionales. Otra provocación que te hago. No es así, pero el esquema de cooperadoras tenía algo de eso. O sea, antes de la gran decadencia actual, unas familias de clase media alta de Barrio Norte podían elegir mandar a sus chicos al Castelli, manejar la cooperadora y a través de la cooperadora armar gabinetes de computación, gabinetes de música, de danza, lo que sea. Entonces vos te apropiabas. O sea que eso pasó en la Argentina durante muchísimo tiempo. Distintos mecanismos. Por eso digo... Y pasa. ¿Qué pasa? Era un mecanismo de selección. Claro. Sí, está bien, pero vos estabas metiendo plata privada para... Estabas usando, siempre son mecanismos para apropiarse de la oferta pública en beneficio del privado. Yo volvería a decir que no son problemas exclusivos del financiamiento a través de la demanda, sino que existen por vía de la oferta. El problema es que si uno lleva el financiamiento hacia la demanda, los exacerba, los profundiza, ¿no? Ari y Carlos y Andrés. Una consulta si en países federales se implementó, federales y descentralizada la educación. Bueno, la respuesta es Chile. Chile hizo esto junto con municipalización, o sea, hizo las dos cosas juntas. Sí, pero no es estrictamente un país federal, digamos, con mucha coordinación del gobierno central. Que juntó la reforma de vouchers junto con la descentralización. Y eso trajo después un problema en los 90 en la discusión argentina, porque a partir de ahí hubo un empaste entre las dos criterios, entre la desconcentración micro y la descentralización fiscal. Y de hecho, para el que quiera ver, los documentos del Banco Mundial de los 90, del programa Pronatas, que incorporó autogestión hospitalaria, el documento lo tengo guardado si alguien lo quiere ver, tiene un primer capítulo de marco teórico. El marco teórico de la autonomía hospitalaria de los 90 es la teoría de la descentralización fiscal, que no tiene absolutamente nada que ver con la autonomía hospitalaria. O sea que hubo una confusión importante en esos términos que viene de la convergencia de las dos reformas en Chile. ¿Carlos? No, con respecto a la heterogeneidad de la oferta, porque en Argentina es bastante heterogéneo, venden servicios muy distintos los colegios, por lo tanto la existencia de copago sea muy probable y funcione como un cupo. Entonces, si no se homogeneiza la oferta, de hecho posiblemente
quedaría un voucher público, porque la gente no podría pagar a esos colegios. No sé si eso es necesario para que sea factible la implementación del voucher, como revisar previamente, o que así se... Para que el voucher funcione, digamos, lo que estamos poniendo en términos de la revisión de las experiencias internacionales y demás, es que es muy difícil que funcione, en general no funciona, tiene más problemas que beneficios, y además tiende a favorecer su funcionamiento o se acerca a ese funcionamiento en la medida que la oferta es homogénea y que el nivel de desigualdad social es relativamente acotado. El nivel de segmentación, de fragmentación que tiene el sistema educativo actual lo hace pensar como imposible desde múltiples dimensiones, y creo que ese es un punto importante para rescatar, ¿no? Andrés, Roberto y vos. La verdad es lo que iba a decir, pero estaba pensando que venimos hablando sobre, uno siempre discute sobre una situación que está, ¿no? que no hacer un repollo. Entonces estamos diciendo esto sería desigualador, ¿no? Déjenme imaginar un país imaginario en el cual el sistema educativo empieza de cero. Luego tenés familias pobres y familias ricas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa desigualdad que hoy existe? Que las familias pobres mandan a sus hijos a escuelas peor dotadas, o donde, no sé, corríjanme ustedes, ¿no? Pero creo que algunas escuelas PISA hablan de que en realidad el tema es también con qué compañeros vas, de tu patrón educativo, no hay una segregación. Entonces alguien en un país ideal podría decirte, mira, esto lo podemos resolver con el voucher, porque yo le voy a permitir, pero está el problema de la distancia, ¿no? Yo le voy a permitir a un pibe que está en la villa, que vaya a un colegio, que el mismo que va, el hijo de un ingeniero en Las Heras y Pueyrredón, ¿no? Y entonces, digo, no sé si eso, porque si no, ahora también existe una segregación, no. me refiero a ese evento del lado de la oferta, ¿no? O sea, los pibes pobres van a escuelas malas y siguen siendo escuelas malas. Para. Yo te entiendo a dónde vas, pero digo, este es el punto inicial, digamos, aclarémoslo. La educación está mal. No, digo, pues sí, no es que estamos diciendo los vouchers están mal porque está bien lo que tenemos, no. Lo que tenemos es un espanto. Punto. Pero ¿en qué favorecería el voucher la situación actual? Hoy el chico de la Villa 31 puede ir a la escuela de 5 esquinas ahí, Libertad, y de hecho va. Y de hecho es uno de los puntos favorables. Pero vos, ¿qué? Y se siente discriminado y deja. En algunos casos. Porque van solo ellos. Bueno, claro, eso lo que Antes esa escuela iban la familia del barrio, los porteros, ahora llega el micro y la gente del barrio va a otro lado. Entonces, porque si lo que estás planteando es que homogeneicemos, no sé si se dice así, la cuota o el cupo entre todas las escuelas, tendríamos que ir a una homogeneidad de oferta que no tenemos y que no es posible en el sistema actual, ¿no? Lo que pasa es que yo entendería que debería haber autogestión de las escuelas públicas y reciben la guita, y ¿por qué le invertirían peor que una escuela privada? Esa sería mi... No, pero no es un tema público-privado. El tema es que el problema actual de la educación no tiene que ver solo con la educación. Digo, la educación no se puede hacer cargo de las diferencias sociales que tiene la Argentina. Digo, cuando la Argentina no era tan desigual, digamos, voy a decir un anacronismo, pero tal vez vos, Daniel, te acuerdas, Roberto, en los 60 lo que se discutía era prohibir la educación privada, que era la única manera de igualar. Digo, ¿cuáles eran los elementos igualadores que tiene una sociedad? La educación pública y el impuesto a la herencia. Eran las dos cosas que uno decía, esto es lo que iguala. Bueno, lo hemos perdido. Entonces, de todos modos, lo que queda por detrás es que la educación pública, si quiere igualar, tiene que ser mucho más fuerte en los sectores que más lo necesitan. Uno. Dos, algo que está bastante comprobado, vos sabés más que yo de eso, que es que el resultado de la escuela tiene mucho más que ver con el ambiente social, con el nivel educativo de los padres, etc. La cantidad de libros en la casa, el acceso al ingreso. Claro, y de hecho las pruebas PISA preguntan eso. Entonces, el problema del voucher no es tanto que sea una mala solución. Yo creo que el problema, mi forma de ver, es que te saca del debate. Te hace discutir estupideces que no sirven para nada, cuando vos lo que tenés que discutir es cómo hacer para mejorar la educación. Y no estamos discutiendo eso. Progresivos, digamos, en el sentido de mayores vouchers. Chile hizo algo de eso, Sí. pero vayamos a un par de cosas más porque después tenemos más material para eso, vos y Roberto, ¿no? Yo. Sí. Quería mencionar algo que aparece en el debate público actual y no sé si ustedes lo estudiaron, que es una justificación del voucher no tanto por la eficiencia, sino más que nada por la direccionalidad de la educación. Es decir, en algunos sectores que lo están proponiendo,
se sostiene que la educación pública per se va para un lado ideológico que el sector privado no tiene. Entonces tal vez el voucher lo que hace es acerca los precios de la educación pública con la privada, porque si parte de la cuota privada te la va a financiar el voucher, la diferencia de precio entre la privada y la pública se achica. Entonces alguien que puede tener una preferencia por ir a la privada, probablemente ahora vaya que es más barato en comparación con la pública que antes. Yo quería preguntar si lo habían estudiado o... Pues es un argumento medio tirado de los pelos, ¿no es cierto? Porque el tema de orientación, que es, le doy un voucher para que el chico vaya a una escuela que le brinde al hijo la ideología que tienen los padres, una cosa media rara, cuando en realidad la escuela debería ser un lugar donde vos conocés el pluralismo, conocés las diferencias de punto de vista. Obviamente es una reacción a ciertas cosas que pasaron en los últimos años, pero me parece que, por eso insisto, uno debería salir de ese debate e ir a un debate más serio sobre cómo... Y en todo caso, de nuevo, ¿por qué lograrías eso mejor a través de la demanda y no a través de un Consejo Federal de Educación que defina mejor los contenidos mínimos y que tenga una mejor gobernanza sobre el sistema por el financiamiento a través de la oferta? Lo que hace es construir más grietas, ¿no es cierto? Va a haber escuelas que piensen de una manera, escuelas que piensen de otra, y ahí sí que agarrate, ¿no? En contra de la función que entendemos. También la escuela está en crisis, no sabemos muy bien cuál es la función, pero creo que podemos coincidir en que un rol igualador, un rol de poder abrir caminos, cabezas, mostrar distintas escuelas, distintas ideologías, etcétera, es parte de la función que tiene el sistema educativo, ¿no? Y que debería tener. Que el Estado lo que hace es financiar la educación privada, promover la educación privada, la verdad, está no cumpliendo con el deber que tiene, ¿no? ¿Roberto? No, chiquitito. Siento que está muy centrado en un producto que es la educación primaria. Hasta ahora. Relativamente homogénea. Ahora, cuando saltamos de educación superior... Mucho peor. Ahora vamos. ¿Vamos ahora a eso? Dale. Lo digo porque están los niveles. Bien. Estaba armado. Estaba armado. armado porque vio el título y dijo, vamos a hacer. Bueno, esto ya lo vimos, digamos, el tema de la experiencia chilena, en la educación básica, este tema, ¿no? La asignatura informativa, el punto de partida, selección, danza y recreación. Si acaso antes de ir a eso, toda una discusión fuerte respecto de la difusión de la información, los sistemas de evaluación, cómo, hasta qué punto se permite, la sociedad acepta o no y conseguimos consensos para socializar las pruebas, los indicadores de las pruebas, en qué medida conseguimos mejores sistemas de evaluación que nos den cuenta del rendimiento educativo de los estudiantes. Todo eso está muy en crisis, no hay consenso y hay toda una discusión fuerte en el sentido de cómo logramos identificar cuál es el rendimiento de la educación y efectivamente qué es lo que estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo. Y en ese sentido, algunos países van muy por el lado de avanzar en la difusión, hacer más transparente y tratar de romper la asimetría informativa por ese lado, y otros son, más reticentes en términos de evitar que eso genere mayores segmentaciones. Bueno, hay algunos argumentos por ese lado. ¿Sigues vos? Sí, yendo a universidades, a Daniel, perdón. Sí, no, me quedó pensando una pregunta previa, ¿no? ¿Cuál es el producto de la educación? Quiero decir, no, pues suponete, para ser concreto, un país con gran heterogeneidad social. Y sabés que la performance educativa va a depender de tu lugar en el mercado. Entonces, ¿vos qué premiás? El incremento de la enseñanza por parte de algunos estudiantes que van a saltar de campo, el desempeño medio. Yo diría que la educación básica es achicar las diferencias, el producto básico, es una idea más rousiana. A costa de la calidad media, digo. Bueno, a costa, no tenés por qué relegar la media. Bueno, en la medida que vos, no sé, si vos mejorás mucho los de abajo, ¿qué pasa con la media? La verdad que no sé, pero claramente... Pero en la asignación de recursos... En la asignación de recursos deberías priorizar al tipo que está más abajo. De hecho, toda esta discusión de sacar al chico de la casa lo antes posible tiene que ver con eso, digamos. Adelantar la entrada de los chicos a la salita de
5, 4, 3, por poco te van a sacar de la cuna, lo que hace es sacarlo de un ambiente familiar negativo hacia un ambiente más colectivo. Propiciarle un mejor derrotero a lo largo del resto del sistema educativo. Es un poco la idea. Todo eso es bastante válido en la educación básica, media, obligatoria. Digo, hay toda una discusión también ahí. Supongamos que claramente para la educación básica las capacidades vinculadas a la matemática, la lectoescritura, las ciencias básicas. Sí, el punto, Daniel, es qué pasa cuando vos detectás a alguien que está por arriba del coeficiente medio, si vos lo incentivás o no. Digo, yo creo que ahí tenés que tener políticas específicas para eso, pero una cosa no invalida la otra. Me parece que el objetivo básico para que tenga una sociedad más cohesionada es que el tipo que está en una situación... Sí, la otra cosa es la externalidad en el aula, ¿no? Que puede ser... Y lo otro es la externalidad en el aula. Hoy eso lo perdiste porque vos lo que estás haciendo es tener grupos totalmente segmentados. Entonces vos estás perdiendo... Bueno, la sociedad argentina perdió el contacto entre sectores sociales. Hay quien propicia la vuelta al servicio militar para eso. Una cosa, eso no se retroalimenta con la idea de que los padres mandan a los hijos a escuelas donde puedan hacer redes sociales. Digo, por un lado es negativo, pero para la familia esa, no hay nada mejor que juntarse con los más clase alta como para... Digo, no me importa. Como expresión del deterioro del entramado social que tenemos. Social sí, te deteriora más, digo, como que visto del incentivo individual tiene la lógica de... ¿no? También eso, sí. No sé si en la básica, ¿no? En la primaria, pero sí, claramente en la secundaria. Yo no fui. Y después, digo, creo que en el fondo lo que está apareciendo y creo que es la gran discusión de Argentina es que tenemos una sociedad muy rota, digo, y por eso tampoco tiene sentido ir a qué pasó con si funcionó o no en Suecia o en España, porque digo, la brecha social, digamos, lo que en España es 1 a 1,5 o a 2, acá es de 1 a 20. Entonces, digo, ¿cómo haces para que la educación pueda resolver ese tema? Y, viste, qué sé yo, a lo mejor, digo, puede acercar respuestas muy parciales, pero el problema está en otro lado, digo, ¿cómo haces que esas, digamos, con políticas mucho más... No, yo te entiendo, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la economía, la equidad, pero la educación también tiene que hacer algo. No es que la educación va a resolver todo, pero... Y esos debates son como independientes a la forma de financiamiento del sistema educativo. En todo caso, lo que estamos planteando es que teniendo en cuenta esas condiciones, el sistema de financiamiento a través de la demanda empeora todos los resultados que la oferta resuelve mal. Con la demanda la resolverías peor, y los casos de países con mucha desigualdad que intentaron implementar esto, que son muy pocos por otro lado, Nicaragua, Chile, en América Latina no más que eso, les fue muy mal y tuvieron problemas importantes, ¿no es cierto? Para cerrar la educación básica y pasar a la universitaria. Hoy el panorama es muy sombrío porque las cosas que se están discutiendo es si la educación se mejora aumentando los días de clase o con financiamiento de la demanda. La verdad es que nadie está discutiendo reformas educativas que tengan algo que ver con la mejora de la educación. Entonces, ahí hay un punto. Aumentando el gasto. O aumentando el gasto. Aumentando el gasto. Roberto. Fuimos al 6, vamos al 8, como si eso... Una cosa chiquita, pero que funcionalmente es relevante. Si el voucher va como herramienta de eficiencia, el director de la escuela, además del saber de educación, tiene que saber de gestión. Sí, claro. Y es el Básicamente, target del cual va a depender la eficiencia. No recibe la orden de arriba, sino que la maestra de Gasalla se tiene que reconvertir, pero rapidísimo. En línea con lo que decía Andrés, vos vas a necesitar escuelas que estén mirando cómo gestionar mejor esos recursos y a partir de eso conseguir rendimientos o formas de mostrar a la sociedad que pueden ser más atractivos para poder captar más demanda. De que tenga el instrumental numérico, las mediciones, etcétera, etcétera, tiene que tener herramientas de formación de gestión. Igual no quiero seguir desviando, no el tema que quieren hablar, pero
no estaría mal que sepan de gestión los directores. Digo, un voucher o sin voucher, me parece a mí, no digo. Sí, de acuerdo. De cambio el target al No, ya sé. Sí, necesitas un agente de marketing. Sí. O una función más de las que tienen que aprender todo el plantel educativo, docente, directivo, etcétera, que actualmente tenemos, ¿no? Digo, más demandas para resolver, ¿de acuerdo? Todo esto que dijimos hasta ahora, que tiene que ver pensando en la educación obligatoria, llamémoslo así, obligatoria que en Argentina es hasta final de la escuela media, en otros países no tanto, pero todos van tendiendo a incorporar todos los contenidos de la escuela media dentro de ese tramo, lo que podemos llamar educación básica extendida. Y ahí hay cierta homogeneidad en la función de producción que a medida que vamos avanzando en los niveles educativos, los costos asociados y la función de producción se modifican mucho. En la educación superior y el trabajo que estamos presentando, esta parte de la presentación que tiene que ver con el trabajo, se relaciona con ver qué pasa en la educación superior con todas las funciones de investigación, de asistencia a la comunidad, extensión, servicios de asistencia técnica a la comunidad, etcétera, etcétera, que hacen las universidades, entran en juego en esta lógica y complejizan mucho más el debate. El relevamiento que hicimos tratando de ver cuánto de esas funciones se financiaban a través de la demanda nos muestran que hay muy pocos casos a nivel mundial. Acá hay 6 o 7 casos señalados, 7 si consideramos Australia e Inglaterra, que muestran algunas experiencias en general con algunos logros en ciertos puntos, pero en todos los casos con algún problema asociado o con alguna situación que recoger que nos permite identificar problemas potenciales o desafíos que hay que tener en cuenta si uno quisiera avanzar por el lado del financiamiento a través de la demanda en la educación superior. El caso del estado de Colorado en Estados Unidos lo que hizo es habilitó el voucher para financiar parcialmente, en este caso sí es parcial, parte del financiamiento de la enseñanza en educación superior para las instituciones públicas y privadas. El argumento detrás de la implementación tiene que ver con que el aporte que hacía a través de la oferta el Estado de Colorado, en este caso, previo a esta reforma que se hizo en el 98, planteaba recursos insuficientes para la universidad, entonces se busca incentivar el aporte privado a través de un voucher que se le otorga dentro de ciertas plazas a todos aquellos que concursen por ese voucher y que pueden conseguir ese financiamiento. Ese financiamiento es parcial, alcanza hasta $2.800 anuales y puede ser invertido en el sistema público o en el sistema privado, que compiten y generan una captación a partir de esa competencia en ciertas disciplinas que también establece el Estado. Las evaluaciones que se hicieron sobre este esquema, que se mantiene hasta ahora, son relativamente favorables en el sentido de que favorecieron mejoras en la eficiencia interna, la terminalidad, algunas referencias en relación a lo que son las carreras cortas de 2 años de duración, pero no se mantienen esas mejoras en las carreras largas de 4 años. Y algunos de los autores asignan parte de estas mejoras al mejor funcionamiento de las carreras cortas y no necesariamente que eso tuviera que ver, que se desarrollaron durante este periodo y que no necesariamente eso tuviera que ver con el financiamiento a través de la demanda. Son de community college, sí, claro. No, son carreras cortas después de los 18 años. El primer tramo del esquema terciario. Bueno, el primer tramo de la educación terciaria, que podemos definirla como educación superior en ese esquema. Y que ahí hay mejoras, pero que después no se sostienen cuando uno quiere extender en carreras más largas.
Por otro lado, es poca plata y eso se complementa con financiamiento del sector privado, porque son... Exacto, es sí, entre un 15 y un 20% del total del costo. Vos decías algo. Además, con mecanismos de selección, con pruebas, aplicaciones, etc. Sí, totalmente. Yo pensaba si el alumno cobra los 4 o 5 años en una carrera larga y paga, digo, ¿es por única vez con el acceso o todos los años? Pero la verdad que si es poca plata... Este esquema te financia alrededor de un 20% de cada año y supongo que lo tenés que mantener, no, habría que ver más detalle, pero con tu rendimiento de manera tal de poder sostener el financiamiento tras el voucher. La universidad podría querer captar el voucher de cada uno de los años, como debería querer invertir en que la carrera esté buena, pero si es poca plata respecto al nivel de matrícula, por ahí ni le... El menor nivel de inversión te implica un menor incentivo, pero es algo de incentivo que antes no tenían, en el caso de las universidades privadas que entraron a jugar a partir de este esquema. Y las públicas, que antes recibían una parte, el argumento es que desde el punto de vista del espacio fiscal te permitió ahorrar en el sentido de que dejaste de financiar toda esa otra parte que ahora implica el financiamiento por parte de las familias. Una consulta, ahí hay un criterio para la obtención de ese financiamiento, ¿no? De rendimiento. Sí, en general... Por lo tanto, básicamente, para estudiar eso tendrías que separar ese efecto del otro efecto. Exacto, por eso digo, en parte de eso no está analizado, por lo menos en los trabajos que nosotros captamos, y hay alguna referencia respecto de cuáles son las causas por las cuales esa mejora se puede establecer. Podría ser, y también con el funcionamiento de estas... Habría que verlo econométricamente, a ver cómo digo. Exacto, sí, totalmente. Este trabajo lo que hace es una revisión de la literatura, de hasta dónde los avances y las evaluaciones llegaron, ¿no es cierto? Una cosa, un poco vuelvo para atrás, pero en un esquema de voucher puro, en realidad la distinción entre instituciones públicas y privadas deja de existir, ¿o no? O las instituciones seguirán siendo públicas por el infraestructura. No, sí, la gestión es pública o es privada, digo, lo que deja de existir... Si la gestión se financia con los vouchers, ¿entendés lo que digo? Sí, entiendo, supongo, sí, no lo sé. Digo, la infraestructura será pública original. Sí, posiblemente, sí. Pero eso es importante. Claro. Si es todo voucher. Si es todo voucher. Si es todo voucher, en realidad Sí. son todas públicas, al revés. Sí. Bueno, esa es toda la infraestructura y el gerenciamiento, etcétera, se mantiene en la lógica pública. De acuerdo. Australia e Inglaterra tienen programas de subsidios con formato de becas a estudiantes con diferenciación por carrera, con alguna cuestión diferenciada. En el caso de Australia hay un programa HELP que es de préstamos, que en algún caso son préstamos sin devolución y en ese caso operan como un voucher, y en otros pasan a ser préstamos con diferimiento en función de la disciplina, en algunos casos que también implica otras formas de innovación en el financiamiento. El Estado se hace cargo de financiar y luego el estudiante, cuando pasa a ser graduado, devuelve con los ingresos generados por el rendimiento de la educación superior parte de lo que se recibió o el financiamiento en torno a eso. O sea Hay que un tema de direccionamiento por carrera, ¿no? hay un tema de direccionamiento por carrera, hay un tema de rentabilidad de algunas carreras que tienen tasa de retorno importante y tienen mercados asociados a eso, y otras donde la rentabilidad es más baja y en todo caso ahí el Estado tendría que hacerse cargo con más... Hay un tema también, creo yo, del manejo financiero de esos préstamos por parte de los propios individuos, de las familias, que suelen terminar en problemas graves. Manejos financieros y también el problema de la oferta. La oferta en nuestros países, mercado de capitales inexistentes o con muchos problemas, es muy difícil quién se hace cargo de desarrollar ese financiamiento. El Estado lo puede financiar o puede tratar de hacerlo, pero en general el sector privado no avanza, no acompaña esos procesos. En este caso lo hacen con presupuesto público. Chile también.
Chile también tiene financiamiento sobre eso, sí, sí. En el caso de los subsidios, el formato es un formato a través de un subsidio a la familia. No es un voucher, sino es un monto que con asignación específica. Son matices. La situación de Suecia que se hablaba antes, volviendo al nivel inicial, también. Suecia no le da un voucher. Suecia le da un contador, un registro que la escuela y la tecnología también va avanzando en favorecer un mejor direccionamiento de los recursos a través de ese esquema. Inglaterra y Australia le dan la plata a la familia va con esa plata a todas dentro de grupos seleccionados, digo, hay un porcentaje por carrera y hay un mecanismo de aplicación donde por mérito se puede acceder a tal situación. No es plano, sino que tiene que ver con un mecanismo de selección, con una beca, pero para el pago del fee. Para el pago del fee que uno decide a dónde lo lleva, ¿no? Es un voucher con esas características, exactamente, sí. Y en el caso... ¿Desaparece el financiamiento de la oferta o convive? Bueno, en el caso de Australia, estos dos países tienen financiamiento a través de la oferta. Inglaterra lo redujo en la primera experiencia de la década de los 80, lo reimpulsó en los 90 y esta experiencia que estamos contando acá es una experiencia que empieza con subsidios a partir del 96, donde empieza a avanzar en el financiamiento, pero orientándolo vía la demanda. No sé cómo complementa, hay que ver cuánto hay de pase de la oferta hacia la demanda. Eso habría que estudiarlo. Acá cuando se discute cuál es el financiamiento que va a recibir la universidad, ¿no se sienta en una mesa y discuten en función de la matrícula? Ahora vemos, sí, hay algo de demanda dentro de nuestro sistema, pero ahora vamos a trabajar sobre la cosa argentina. Pero para repasar un poco más qué encontramos en otras experiencias, Colombia y Chile tienen básicamente una orientación vinculada a préstamos. Financiamiento vía préstamos. En Colombia y en Chile no hay financiamiento público de la educación superior. Chile impulsó a partir de las primeras críticas de finales de la década pasada algún tipo de financiamiento con algunas becas específicas vía subsidio en algunos casos, pero en general los mecanismos de financiamiento que se orientan a la demanda son de financiamiento vía disponibilidad de préstamos con tasas subsidiadas para prestar los recursos a los estudiantes que elijan a qué universidades van a ir, llevan la plata a partir de ese préstamo, pero después se comprometen a devolverla con muchos de los problemas que tienen que ver hacer efectivo esas devoluciones, niveles de morosidad importantes, etc. Fondos públicos. Esos son fondos públicos, hechos con préstamos públicos, con financiamiento a través del Estado, o en la banca pública o en la banca privada, y en general en la banca privada, pero con financiamiento estatal. Sí. Exacto. Es una de las formas de financiar a los graduados, financiar la devolución por parte de los graduados, es incorporarle una sobretasa al impuesto a las ganancias del profesional formado bajo este esquema que paga un poco más porque fue asistido en torno a eso. De nuevo, todos mecanismos que podían funcionar bien si tuviéramos impuestos a la ganancia bien definidos, impuesto a la ganancia de arranque. No sé, ahora por ahí lo reimpusieron. Bueno. No, claro, si el padre es asalariado no paga impuestos. Así que... Exacto. Una consulta. En el caso de Chile o alguno de estos países hay casos donde el financiamiento para estudiantes es a grupo reducido que tiene que ver con el desempeño que tuvieron anteriormente. En general, no, más que por el desempeño previo, tiene que ver con una prueba de ingreso o un acceso que de alguna manera está... Ahí es la autoselección es total. Sí, es que hay mucha autoselección. Los mejores que le ven lo mejor porque son los mejores. Digo, es como decir, bueno, tenés beca para los estudiantes pobres que fueron los mejores y sí, obviamente van a ser los mejores porque justamente estás eligiendo los... En la educación superior hay muy poco de equidad, de búsqueda de redistribución detrás de esto, sino lo que estás tratando de fomentar eso, digo, encontrar... Son los mejores dentro de los pobres. Exacto. Y no hacen algo de equidad. Y en general son programas
con financiamiento acotado, para pocas personas, muy direccionado, donde tratás de descremar y quedarte con los mejores. Y exacto, sí, un poco en esa lógica. Y finalmente, Suecia e Irlanda, que tienen financiamiento público, estos sí tienen financiamiento público, educación superior pública, donde el financiamiento de la demanda, que tiene formato de beca o préstamo, va a cubrir gastos adicionales que requieren ciertos sectores sociales, etc. De nuevo, sociedades mucho más homogéneas, con dificultades mucho más acotadas, etc. Pero tienen algún fondo adicional vía demanda que complementa el financiamiento público. Esto en realidad no entraría como un voucher ni como un financiamiento de la educación, pues es un financiamiento de un costo asociado a la educación cuyo costo de funcionamiento está asegurado a través de la oferta con financiamiento público. Entonces, acá la demanda complementa el financiamiento público, que en muchos casos también está orientado a través del número de alumnos y por lo tanto ahí indirectamente hay alguna referencia vinculada a la demanda, similar a como tenemos en Argentina y ahora vemos a esa situación. Bueno, en el caso de Colombia, parte de este financiamiento tiene que ver también con vouchers o cupos que tienen que ver con el financiamiento del exterior. Entonces, no solamente se financian instituciones dentro del país, sino también se financia la movilidad para completar estudios en el exterior y con algún compromiso de luego volver. Y Argentina tuvo algunos casos de esos, en general siempre con muchas dificultades en términos de cómo después asegurás que la persona vuelva, devuelva, etcétera, etcétera. El voucher está orientado mucho más a la educación básica. Digo, los argumentos teóricos están mucho más orientados a la educación básica. Acá lo que se busca es un mecanismo de competencia en instituciones que son más dinámicas, donde tiene más sentido, además, descremar y conseguir estos mejores perfiles, utilizar el financiamiento para intensificar esa selección. Sí, digo, en muchos países, no digo, acá relevamos los que de alguna manera se relacionaban más directamente, pero sí complementan parte de eso. Sí, de hecho en la pandemia hubo una condonación importante, digo, bueno, hay varios de esos casos, sí, exacto. Yendo a Argentina, yendo a la situación del financiamiento universitario en Argentina, que como sabemos, está orientado a través de la oferta, combinando dos variables difíciles de combinar, que son ingreso irrestricto y gratuidad en el nivel de pregrado y grado, todo establecido a través de la Ley de Educación Superior, que es del 95, donde el Estado Nacional mantuvo casi exclusivamente al sistema universitario nacional bajo su ámbito y descentralizó a provincias y en algunos casos municipios al resto de los niveles, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese esquema, el compromiso del Estado Nacional es financiar la oferta en una red de universidades públicas, creciente por otro lado, se acaban de aprobar 3 nuevas universidades de tener media sanción, se supone que esta semana o la que viene, no sé, el Senado las terminaría de aprobar, y ese financiamiento a través de la demanda se complementa con financiamiento de la demanda mediante becas y algunos estímulos, estipendios que tienen muchas universidades para fomentar el ingreso de estudiantes de bajos recursos. Nosotros tenemos varios acá, la beca, ¿cómo se llama? La de nivel de grado. Beca Sarmiento, perdón, y universidades que están localizadas en sectores más desfavorables tienen becas de transporte, becas vinculadas a, no sé, materiales educativos, etcétera, etcétera. Hay mucho de financiamiento a través de la demanda que apunta a cubrir costos individuales en materiales, estas cosas que decimos, y algo de costo de oportunidad para ingresos, en algunos casos siempre con poca
cobertura, pero en algunas universidades con un poco más de peso que otras. El financiamiento que invierta el Estado Nacional es bastante alto, ahora vemos algunos números, y se focaliza casi totalmente en instituciones de gestión estatal. Las instituciones de gestión privada, que son importantes, las universidades privadas, tienen algún tipo de financiamiento vía desgravaciones impositivas, mucho de gasto tributario, y en algunos programas, muy poquitos, y en los últimos años pueden entrar a competir por fondos o alguna iniciativa puntual, pero muy, muy aislado, y en general el financiamiento público se vuelca al sistema universitario nacional con esquemas de gestión estatal. Creo que pasé 2, ¿no? No. Bien. Todas las provincias tienen presencia de alguna universidad pública. En general, los gobernadores han trabajado en avanzar en tener su propia universidad, un rectorado en el municipio capital, etc. Y hay algunas universidades que tienen una territorialidad mayor, el caso extremo es la UTN, la Universidad Tecnológica, que tiene referencia en casi todas las provincias. Algunas, la mayoría de las provincias también tienen universidades privadas, no todas, y hay una sobrerepresentación de las universidades privadas orientadas a la demanda desde esa perspectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Existen mecanismos crecientes de ofertas vinculadas a la educación a distancia, con mayor presencia en el sector privado y con implicancias territoriales importantes, porque en las lógicas de virtualidad permiten una mayor representación territorial, y la pandemia, todo el proceso que conocemos, se favoreció el avance de la virtualidad, esquemas híbridos, esquemas de estos de provisión de posgrados, fines de semana, o combinados con clases virtuales, etcétera, que incorporaron modificaciones recientes que también tienen un impacto importante en términos del financiamiento, y también planteamos acá interrogantes respecto a la calidad educativa. No está muy claro cuánto de estos mecanismos híbridos o virtuales que estamos implementando deterioran o favorecen o mantienen la calidad del rendimiento del sistema que teníamos previamente. El financiamiento universitario se define a través del presupuesto. El presupuesto le asigna recursos que se disponen a distintos ministerios, especialmente a la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación, y a través de un programa principal, que es el programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior, se establece la mayoría del financiamiento que tienen las universidades. Además, algunos otros ministerios pueden aportar, típicamente el Ministerio de Obras Públicas, que hace construcciones directamente en las universidades, el Ministerio de la Defensa, que tiene algún vínculo o convenios con las universidades que se relacionan con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, que puede hacer un convenio con las facultades que brindan servicios de salud o con otros esquemas, y distintos convenios, nuestra facultad los tiene, etcétera, donde hay algunas otras provisiones de otros ministerios, pero que complementan muy marginalmente los recursos que vienen del financiamiento de la SPU. En general, ese financiamiento, el que pasa por la SPU, el que administra el gobierno del sistema en el Ministerio de Educación, se compone en 5 grandes formas de organizar el financiamiento. El grueso de la asignación se hace en bloque, con estos block grant, donde cada institución recibe un monto y lo distribuye hacia adentro en el uso de su autonomía. Hay toda una puja muy fuerte de las universidades alrededor de la negociación que hace el Consejo de Rectores, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene una comisión de asignación de recursos, que es la que pelea el presupuesto, arma la planilla, ahora mostramos cuál es la planilla, o negocia con la Secretaría de Políticas Universitarias cómo se arma la planilla, que se incorpora al presupuesto nacional, y luego al interior de sus órganos de gobierno, Consejo Superior, los consejos directivos,
facultades, departamentos, dependiendo cómo esté estructurada cada universidad, establece cómo distribuye los recursos al interior de cada institución, siempre orientada desde el punto de vista principalmente de la oferta, con algunas referencias a la demanda en parte de esas negociaciones, etc. Además, hay algunos fondos de asignación específica que establece periódicamente el Ministerio de Educación, en general orientados al mejoramiento de ciertas carreras, ampliación de infraestructura, fomento de algún objetivo que quiere direccionar la política universitaria nacional y que trata de incidir sobre la autonomía universitaria con asignaciones específicas alrededor de ese esquema. Se celebra también desde mediados de la década de los 90 contratos programa con las universidades como instrumentos para promover ciertos comportamientos sobre la base de las evaluaciones institucionales que hace la CONEAU en la gran mayoría de las universidades. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria establece evaluaciones con las universidades que tienen mecanismos de autoevaluación, luego se complementan con pares, etc. De todos esos mecanismos de evaluación surgen mejoras para resolver y parte de esas mejoras se implementan a través de financiamientos específicos que se incorporan a estos contratos programa orientados a resultados en una lógica bastante bien diseñada, con mucha dificultad de implementación, porque después obviamente hay que dar cuenta de esos avances, etcétera, y tiene ciertas dificultades. Uso de fórmulas hay en el marco del SIN y también en la negociación con la Secretaría de Política Universitaria, modelos de aplicación de indicadores que permiten asignar los recursos, tanto de manera general como en algunos particulares con destinos específicos. Creo que a esos te referías vos hace un rato. En teoría esos modelos son bastante dinámicos, están bien diseñados, permiten identificar hacia dónde podemos incorporar esos financiamientos. En las negociaciones, los montos que surgen de estas fórmulas tienden a modificarse y las tendencias inerciales revierten parte de las recomendaciones que surgirían de esas fórmulas, o las universidades buscan modificar estos indicadores, típicamente incrementando el número de alumnos inscriptos, haciendo que cualquiera que se inscribe lo consideren alumno, modificando qué cantidad de materias aprobadas periódicamente se consideran para mantenerse como alumno regular, etcétera, para poder volcar, parte de eso con poca rigurosidad respecto de la aplicación de la fórmula, con montos muy pequeños y con negociaciones inerciales, discrecionales, que dejan a estos otros mecanismos de base objetiva, de mayor racionalidad, en porciones del financiamiento mucho más limitadas. Y finalmente hay algunos fondos competitivos que también con financiamientos específicos, distintas fuentes, objetivos específicos, se utilizan para generar fondos concursables, incentivar a las universidades que apliquen y en función de esas aplicaciones se hacen ciertas asignaciones. A estos fondos competitivos es donde se les permite gradualmente ingresar en algunos casos a algunas instituciones de gestión privada y en general el problema que plantean es que tienen un sesgo a concentrarse en las instituciones que tienen mayor trayectoria, que tienen mejores capacidades, porque tienden a captar y retroalimentan parte de esos mejores beneficios a partir de esos concursos, y frente a eso se establecen algunos cupos regionales o por disciplinas o por universidades nuevas, antigüedad, etcétera, que buscan generar algún tipo de freno a esos sesgos. La planilla del 2024 no se pretende que se vean los datos, digamos, si quieren les digo que acá dice 1,9 billones de pesos. Esta es la planilla. Tampoco se va a cumplir. Tampoco se va a cumplir, todo un gran dibujo, por eso ni siquiera tiene sentido que lo vean. Digo, está disponible, bueno, no está el link acá, pero fue presentada hace 2 semanas. Esta es la planilla que tiene la desagregación por universidad de cuánto el Ejecutivo le pide al Congreso que le apruebe la asignación. 1,8 billones de pesos
es lo que ya está negociado de alguna manera en esos bloques con mucha discrecionalidad y poca base objetiva entre las universidades, y luego hay algunos programas específicos que representan el 4% hasta llegar a ese 1,9 billones que está previsto como pauta inicial para el año que viene en un presupuesto que a las claras muy probablemente nunca se debata, etcétera, porque bueno, ya hay un acuerdo no tratarlo hasta el cambio de gobierno, etcétera, etcétera, y hay mucha incertidumbre respecto de eso. Esto es con una inflación, no, para el año que viene la inflación proyectada es del 96 y en promedio eso supone un 110, y ahora digo, si quiere, digo, acá está acá tampoco se ve mucho. ¿Qué pasa si la inflación es... Bueno, como siempre en el presupuesto, cuando cambia la inflación, después los créditos se van ajustando. Estos créditos iniciales, cuando logran ser aprobados por el Congreso, de alguna manera dan una pauta de distribución donde después si ajustás tenés cierto compromiso o hay reclamos si no cumplís con esas pautas. Este es el proyecto que se mandó recién ahora y no se trató del Congreso, este no es el presupuesto del año que viene. Exacto. Recién está mandado y cajoneado, ni siquiera se presentó. Ni siquiera se... En la planilla meten manos los rectores a través del SIN para... Las elecciones esto se va a cambiar. Y en el medio puede ser que haya un lobby para que algún rector mete y que le ponen 500.000 millones de pesos más. Esto ya es producto del lobby. Esto ya es producto del lobby parcial, porque puede tener fases sucesivas del lobby hasta el último segundo metiendo algún cambio adicional. Entendí bien. La asignación por bloques es el 96% Es el 96% del total. O sea, que eso ya está dado. La discusión es sobre ese 4% de margen. Todo el presupuesto educativo tiene un peso salarial muy fuerte, arriba del 90%, y entonces cualquier cambio es muy en el margen y los grados de libertad son muy limitados para los rectores, para los decanos, para los... Eso cambia mucho más con la inflación que con la situación. Exacto. Alguien decía algo, Roberto y Paulo. ¿Tenés alguna idea de fondos extrapresupuestarios? No acá, pero en otras... No está acá, pero... Todo este financiamiento, que es el financiamiento público, se complementa. En algunas universidades eso puede representar un 20 o un 30% de financiamiento adicional. O sea, puede ser muy alto el incremento que puede tener por generación de recursos propios. En esta casa tenemos algo de... Digo, hay muchos de los recursos que muchas unidades académicas generan y se complementan respecto de esto. Todo eso se consolida en la cuenta de inversión y uno puede hacer ese análisis al final del ejercicio mirando cuánto representó eso, pero una vez que ya se incrementó, digo. O mirando el presupuesto que va a aprobar cada unidad académica o cada universidad, de cuánto prevé y al final lo que sea. Ahí hay márgenes de maniobra y esos son los márgenes que tiene cada institución. En aquellas disciplinas que tienen generación muy buena, en otras que tienen otro tipo de, digamos, menores rentabilidades asociadas, mucho más limitadas. Paulo. En algunos de los casos que mencionaste, hablaste de que con voucher o con el crédito que tienen las familias, iban a las universidades, pero había un cupo por carreras, o sea que de alguna forma ese sistema te permitía tener una direccionalidad en el tipo de carreras que se dan. Sí. Acá no hay nada de eso. No, acá hay algo de eso en la negociación. Hay consejos regionales, hay consejos por disciplina que buscan fomentar ese direccionamiento y todo es muy débil. O sea, se intenta, pero el músculo para lograr esos direccionamientos es muy bajo. Puede haber un programa de mejoramiento de las ingenierías, como hubo varios años, no sé si está previsto para este año, deberíamos ver si acá existe. ¿Qué cosa? Impulsos, pero no hay Un programa de mejoramiento de las ingenierías para mejorar cierta disciplina. Sí, digo, hay alguna pretensión en ese sentido, pero muy poco efectiva. También tiene mucho que ver después en la distribución adentro de las universidades. Claro. Y esa descentralización entra en la autonomía de cada universidad. Entonces, digo, ahí el financiamiento es nacional. La dirección la eligen las universidades. En estos bloques sí, acá en general la Secretaría, el Gobierno Nacional tiene
un poco más de peso en términos de que hace un fondo concursable para las ingenierías o genera un fomento para el mejoramiento de la transición entre la escuela media y el comienzo. Esas herramientas son mucho más débiles, exactamente. Hay algo, hay incipiente, preocupaciones, pero con poco músculo. Sí, exacto. Y de hecho ahora hay becas. Hay uno de estos programas, no veo nada, pero es de becas que muchas veces se impulsan para ciertas carreras. Y eso es potestad de la Secretaría. Es la Secretaría de Política Universitaria la que decide, voy a impulsar tales ingenierías o no sé, lo que fuera. O dependiendo, eso se puede hacer discrecionalmente a distintas universidades, se pueden abrir fondos concursables, programas. Dirigidos a cosas. Por ejemplo, a la UBA una vez le tocó uno con respecto al hospital de clínicas. Entonces ya venía direccionado para fortalecer el hospital de clínicas puntualmente, ¿no? Es algo de la difusión de las ingenierías. Sí, de acuerdo. La ingeniería como ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiene la UBA? La UBA tiene en total 325.600 millones de pesos. Es la que más tiene. Tiene de 1,9 billones, tiene un sexto. No lo sé. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad? Arriba de 300 sobre 1,5 millones de alumnos totales. La quinta parte y la sexta parte. Algo así. Sí, ahí hay un punto. Eso incluye tres funciones. La función de educación y cultura, que es la función que incluye toda la docencia, incluyendo los preuniversitarios, los colegios secundarios que tienen varias universidades. Y hay un peso altísimo de hospitales. Gasto en salud, que tiene todo el gasto de hospitales, tiene el gasto de la Facultad de Medicina, que muchos de los cuales tienen servicios, el Hospital de Clínicas está financiado acá en esos 4.800 millones de pesos. Y ciencia y técnica también, digo, toda la función de investigación también tiene su discriminación y se complementa con otras fuentes que vienen del Ministerio de Ciencia y Técnica, complementarios a eso. El del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que viene con CONICET, está afuera. El que viene de los programas de la agencia están afuera. Lo que tenés acá es la función de investigación que financia cada universidad. ¿El presupuesto es discrecional o tiene alguna estimación de escala? Por ejemplo, un aula para 3 estudiantes gasta la misma luz que un aula... Las fórmulas estas que mencionábamos, que decimos que terminan representando el 2% o el 1,5% de financiamiento, tienen modelos muy sofisticados de definir eso. Porque eso depende mucho del tipo de carrera, disciplina. La Facultad de Odontología tiene un costo mucho mayor, o medicina, que la que tenemos nosotros, o agronomía. Digo, cada uno tiene su función de producción y hay estimaciones de costos asociadas. Después se usan poco para determinar el grueso del financiamiento. Tiene una lógica inercial muy basada en salarios. ¿Hay algún otro país que tenga este modelo de financiamiento totalmente gratuito de la educación? País en vía de desarrollo totalmente gratuito no lo conozco. Los países europeos, países nórdicos tienen mucho de financiamiento público. En este esquema, Uruguay... Sí, pero Uruguay tiene un sistema de préstamo o de impuestos a graduados también, ¿no? Digo, adicionales. Bueno. El tema en todo caso es la combinación de ingresos restrictos con gratuidad. Esa combinación de las dos cosas. Claro. Es lo explosivo. Exacto. Y Brasil tiene algo de financiamiento público a la oferta, pero en una proporción mucho más baja también. Autonomía combinada con ingreso restricto, con financiamiento, con gratuidad, digamos, te da un esquema muy complejo. Aparte, desconozco la realidad de otros países, se lo podría opinar. Pero una cosa que pasa en Argentina es que las universidades tienen lazos con la política muy estrechos, que en algunos casos son hijas de, ¿no? Sí. Las universidades se crean por petición de algún intendente
Oleadas previas tenían que ver con incorporar cada provincia a su universidad, y las creaciones actuales tienen que ver con intendentes que hacen lobby para traer su propia universidad de cercanía, etcétera, muy asociada a la política actual. Pero además es un debate polar, totalmente ridículo como todos los otros, ¿cierto? Si está bien crear universidades en el conurbano, o digamos, en el resto, o no, y no importa la cantidad, no importa la densidad poblacional, no importa. Digo, uno tendería a pensar que está bien ese proceso, pero con algunos límites. Sí. La CONEAU tiene todo un criterio de definición de estándares para la creación de carreras, la creación de universidades, pero después a la hora de la implementación priman otro tipo de dinámica, exactamente. Sí, de acuerdo. No tenés docencia. Javier. Una pregunta, en las maneras de asignar, la única que tiene en cuenta algo de la calidad educativa o por el estilo, No, yo diría que casi todas las que no son la primera tienen algo. Porque hay un fondo de asignación específica que busca orientar ciertos recursos a ciertos criterios. Los contratos programa están claramente orientados a resultados y tienen esquemas específicos. Las fórmulas le pretenden dar base objetiva a través de estas dinámicas, y los fondos competitivos entran en la lógica. Da la sensación de que gestionando es mucho más importante la captura de recursos adicionales para hacer mejoras adentro que no esos instrumentos que pasan en el conjunto con mucho menor peso. Sí, ahí vamos a decir eso a la referencia, pero ahora retomamos ese comentario porque hay varios de las reflexiones finales que tienen que ver con eso. Corríjame, esto de la calidad, pues, yo pensaría, entendí, el argumento cuando discutíamos educación secundaria y básica es igualación de oportunidades. Acá no debería ser el criterio de las universidades, debería ser maximicemos no digo sino, Más o menos, ¿no? Porque también tenés un rol de movilidad social ascendente asociada a la universidad. Digo, y también creo que hay que buscar sus equilibrios, pero también tenés un modelo de desarrollo que supimos tener en algún momento a partir de dotar oportunidades vía financiación universitaria. Lo importante es que yo creo que vos tendrías razón si la básica hubiera cumplido su rol de igualación. Como la básica no lo cumplió, los recibís acá y no sabés qué hacer, y entonces el CBC y... Igual funciona, porque la práctica funciona determinísticamente. Y exacto, y en la práctica no lo logramos, con lo cual digo, también hay que abrir ese debate. Por eso, claro, mucho más. Yo te quería hacer una consulta con respecto al tema de los vouchers, ¿no? Si vos tenés la lógica del sistema de vouchers donde entendés al estudiante o a la familia como una suerte de cliente que hay que atraer, ¿cómo eso se comulga con, no sé, en el caso de Chile y demás, con los contenidos mínimos que tiene que tener un colegio, una universidad, entendiendo que vos buscás atraer a ese cliente, a ese estudiante, modificando un plan de estudios o haciendo carreras más, no sé, más amigables con el mercado laboral? ¿Cómo buscas una segmentación? Digo, tiendo a pensar que un colegio ligado a música va a tener menos atracción que alguien que dé programación. No sé si hay algo que igual es... Quizás ese argumento es más válido para la educación superior. En la educación básica, el gobierno no se resigna. El gobierno del sistema se mantiene en el sector público. El sector público define esos contenidos mínimos y después financia para que se cumplan y de alguna manera supervisa que esos contenidos se den. Después que lo logre o no, tendrá que ver con sus capacidades. Ahora, en ese sentido, si vos quisieras ir por este lado vía la demanda, claramente tendrías un problema. ¿Qué pasa con estas disciplinas o carreras o regiones donde haya menos oportunidad de ingresos, de generación de retornos, etcétera? Donde seguramente tendrías, si queremos como sociedad impulsar no sé, la física o la lógica, la matemática, tenemos que complementar por financiamiento vía oferta, porque si no, no tendrías ese tipo de disciplinas, mediante estos mecanismos que siguen la lógica del mercado, de la ganancia, ¿no? Te aparece mucho el marketing, economistas. El porcelanato y el gabinete de computación. 20 años atrás. Era lo que te atraía
Sí, la hotelería de los hospitales, de las clínicas, ¿no? El equivalente a eso. Una referencia para dejarnos unos minutos, no sé ni qué hora es. ¿Ya nos fuimos? Bueno, digo, solo de evolución del presupuesto nacional de los últimos años, todo es una gran incertidumbre la situación actual. Vos tenías un esquema de educación que representó 1,3 puntos de producto en el 21, todo el gasto nacional de educación, 1,3 en el 22. Si se cumplen los niveles de inflación establecidos, que hoy se define alrededor del 115% anual, claramente no se van a cumplir, entonces supone que estaremos más cercanos al 140, etcétera. Incrementaríamos en 1,5, en 0,2, llegando al 1,5. Quiero decir, en algún punto se mantiene cierta preocupación por el financiamiento de la educación en este año, y de eso nada, hay un devengado hasta ahora del 60%. El programa de universidades tiene niveles de ese 1,3, 0,69, o sea, alrededor de la mitad del total de la educación, un poco más de la mitad va a la universidad, 0,68, y también en esta lógica se incrementaría a 0,75. Pero, ¿cómo? La otra mitad, ¿dónde va? Y ahí vamos a eso, si querés. Muestro esto y después vuelvo a mostrar 24, pero esto es desarrollo de educación superior, el Fondo de Incentivo Docente, que es complemento salarial. Este es el presupuesto, no de todas las funciones educativas, sino del Ministerio de Educación. El FONID financia salarios de educación obligatoria en las provincias, vía transferencias. Esto es desprendimiento de la Carpa Blanca, digo, toda la discusión de finales de los 90, y que en algún punto hay muchas críticas respecto de hasta cuánto el gobierno nacional debería financiar eso o no. Bueno, parte de la relación fiscal nación-provincias. Exacto. Gestión y asignación de becas estudiantes de los niveles previos a la educación superior. Las becas de educación superior están acá adentro. El programa Conectar Igualdad, Conectividad, programa Juana Manso y otros programas de cuestiones vinculadas a la tecnología, gestión educativa y política socioeducativa, complementos de compensación entre provincias, infraestructura de equipamiento y otros programas menores. Digo, esa es un poco la composición relativa. No sé qué hice acá, lo saqué y ahora la pregunta es cómo lo pongo, ¿no? Gracias. En el 23-24 lo que tenemos en teoría es ajuste, gracias, acá, 23-24, esta es la estimación de cierre que se acaba de hacer en el mensaje, y los créditos propuestos plantean del total de la administración pública 20,3 puntos de producto, un ajuste a 19,1 puntos de producto, donde universidades nacionales pasaría de 0,75 a 0,57, o sea, un ajuste fuerte, y educación se mantendría en 1,4, con lo cual se mantiene dentro de esa lógica. Una última referencia sobre esto es que hay un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo que propone ampliar de 6 a 8 puntos de producto estos gastos. Estos niveles de nación se complementan con toda la inversión de las provincias. En la historia, la función educativa nacional representa 1,3 puntos del producto. Se suponía que los 4,7 restantes para llegar a 6 lo ponían las provincias ponen 3,5 más o menos, y por lo tanto estamos en 4,8, 4,9, y a la baja, todavía no hay datos del 22 y del 23, con el ajuste salarial de estos años, ese 4,8 va a estar por debajo de 4,8 para los últimos años. Por lo tanto, estamos lejos de cumplir ese 6%. El proyecto de ley dice que vamos a ir a 8, de los cuales 1,5 van a ser universidades, por lo tanto duplicaríamos la porción actual, lejos de reducirla a 0,5, triplicaríamos la que está planteando el gobierno nacional ahora y le generaríamos un incremento muy grande a la función educativa. Es de imposible cumplimiento, un dibujo, uno de los espejitos de colores. ¿Cómo?
60% del incremento lo aportaría el gobierno nacional a través de este presupuesto, se ampliarías acá el 60% de 3 puntos de producto para acá, hace 2 puntos de producto arriba de esto. Sería con la eliminación de ganancias. O un nuevo impuesto extraordinario a los ricos que paguen el ajuste. Los ricos. Y esa es la lógica. Si no vas a cumplir, no cumplas. Avanzando en la centralización de la educación, exacto. El proyecto es eso, ese proyecto, la racionalidad indicaría que no se apruebe, pero si se aprueba, se aprobará para incumplirlo una vez más. De hecho, el proyecto de presupuesto actual dice que Argentina a nivel nacional tiene que aportar 1,33 puntos del producto y tampoco lo va a cumplir este año y nunca cumplimos, solo un año en los 15 que tiene la ley de financiamiento educativo lo cumplimos, o sea, es una serie de pautas hechas para no cumplirse y parte del deterioro de todo ese proceso. Nos vamos. Basta de pálidas, Javier. Bueno, ¿qué va a hacer? Cierra, Oscar. No, nada. Porque ya está. Eso. No, las conclusiones creo que salieron del debate, así que no vale la pena reformarlas. Nada, tenemos que empezar a discutir en serio y no discutir eslogans, ese es el punto. ¿Cortamos acá? ¿Algo más? Muchas gracias.